Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos alegra contar con su presencia en este espacio de diálogo y aprendizaje. El propósito de este panel es brindar información clara y confiable sobre temas fiscales, incluyendo cambios recientes en las leyes de impuestos, cómo estos pueden afectar a las personas y familias y cuáles son algunas de las preocupaciones más comunes que enfrenta nuestra comunidad inmigrante en el contexto federal actual. Sabemos que hablar de impuestos puede generar dudas, estrés o incluso temor, especialmente cuando existen cambios en políticas públicas o desinformación circulando en nuestras comunidades. Por eso, este espacio ha sido creado con la intención de informar, orientar y aclarar desde una perspectiva respetuosa y centrada en la dignidad de cada persona. Durante esta ronda de preguntas abordaremos temas relacionados con obligaciones y derechos fiscales, actualizaciones importantes para este año, consideraciones clave para las familias inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio. Nuestro objetivo es que vayan con mayor claridad, herramientas útiles y la confianza de saber que no están solos en este proceso. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas por compartir su conocimiento y experiencia y a ustedes por participar y hacer sus preguntas. Comencemos. Perfecto. Primero vamos a hablar de entender a nuestros derechos. En esta sección hablaremos de los derechos y los potenciales beneficios que todas las personas tienen en temas de impuestos, inmigración y finanzas. El objetivo es compartir información confiable que ayude a aclarar dudas, reducir la desinformación y fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. Mi primera pregunta, ¿qué derechos tenemos sin importar estatus legal en las siguientes áreas? ¿Qué opciones de inmigración hay en este momento o qué cambios inmigratorios importantes debemos tener en cuenta? Jamila. Aunque vemos que el clima político se ha complicado mucho, en particular el último año, 2 años ya bajo esta administración, aún no importando su estatus inmigratorio, todos tenemos derechos bajo la Constitución. Entre aquellos es que sí tienen ciertos derechos para tener su oportunidad de presentarse ante un juez, presentar un caso ante un juez de inmigración. En temas de inmigración, cambios, aunque muchos piensan que las leyes de inmigración han cambiado, que hay muchos cambios en la ley de inmigración, la realidad es que no ha cambiado la ley de inmigración debido a que el Congreso no ha pasado reforma inmigratoria. Lo que ha cambiado es cómo procesan los casos de inmigración, las políticas que inician la administración, son ciertos cambios. Sabemos que ahora mismo hay 75 países que tienen restricciones o han puesto en pausa sus casos. Aún no significa que no pueden aplicar para residencia, no pueden aplicar para asilo. Es cómo lo va a procesar el gobierno, que lo que dice el gobierno es implementar ciertas medidas adicionales para comprobar la seguridad y la identidad de alguien. Pero todavía para el tema de impuestos es una área en que no ha cambiado en la ley, en que cualquier persona que genera ingreso en los Estados Unidos, no importando su estatus inmigratorio, la ley sí requiere que ellos declaren sus impuestos. ¿Y por qué es importante presentar impuestos aunque no tengas estatus legal? ¿Y qué beneficios puede tener en un caso de inmigración? Es muy importante declarar sus impuestos. Hay un tema que se explica en inmigración que es buena conducta moral. Cuando un juez de inmigración está analizando su caso, o UCIS, la Agencia de Inmigración y Ciudadanía, parte de la ley requiere que la persona muestre que ha sido una persona de buena conducta moral. Y muchos piensan que eso significa que no tiene antecedentes penales. Lo que hemos visto en particular en los casos de personas que están detenidos ante un juez de inmigración es que usan impuestos los jueces para determinar si la persona puede comprobar que ha sido una persona de buena conducta moral. Porque aunque esa persona no tenga delitos como tal, delitos criminales, los jueces sí miran la parte de la ley que requiere que uno declare impuestos. Y cuando queremos respaldar un caso, mostrar que esta persona va a ser un apoyo a su familia, no tener, por ejemplo, el ingreso de esa persona va a afectar a sus niños, sus impuestos es la manera más segura para comprobar eso.
cuando no tenemos impuestos es un factor negativo en sus casos. Igual, aunque la ley no requiere para uno obtener residencia, mostrar que ha declarado impuestos, sí ayuda en poder mostrar su presencia física en los Estados Unidos, ya que es una declaración del gobierno mismo que usted sí estaba físicamente presente aquí. Y no sé si quieren opinar. Sí, a mí me gustaría agregar de que obviamente lo que acaba de decir Yamila, es importante tener información de un abogado o de alguien que te pueda guiar más en tu proceso específico migratorio, pero declarar impuestos también puede ayudar en otros temas, como por ejemplo si tenemos hijos que van a ir a la universidad, a veces te piden el FAFSA. En parte de la aplicación de FAFSA van a pedir los impuestos de los padres para poder determinar qué ayuda financiera, ayuda financiera van a poder obtener para su universidad. También para poder comprar casa, sin importar tu estatus migratorio, hay personas que compran su casa y parte de demostrar sus ingresos, especialmente para las personas que trabajamos por cuenta independiente o ganamos en efectivo, van a utilizar nuestros impuestos para determinar qué préstamo podemos obtener. Así que en esos aspectos también es muy, muy útil y necesario. Muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, porque es importante presentar impuestos aunque no tengas estatus legal y qué beneficios puede tener, especialmente con casos de inmigración. Sí, bueno, como dijeron Yamila y Julie, es enseñar que estás en good stance. Por decir, estamos haciendo todo a las reglas y estamos contribuyendo a la comunidad de una manera positiva. Sí, eso es en general, pienso que sí. Y, o sea, hay muchos rumores, hay muchas dudas en este año, o sea, sobre hacer los impuestos. Hay rumores de que inmigración va a pasar permiso que el Departamento de Impuestos va a pasar datos a inmigración. ¿Es seguro preparar los impuestos en estos tiempos? The first question is it safe to prepare taxes during these times? Is it safe to file? And it really depends on your status. Filing taxes while undocumented is a nuanced decision that involves weighing legal obligations against recent governmental shifts in policy. While the IRS has historically maintained a firewall between tax data and immigration enforcement, several changes occurred in 2025 that you should be aware of. Under Internal Revenue Code Section 6301, the IRS is generally prohibited from sharing your private tax information with other government agencies. This law was designed to encourage everyone, regardless of status, to pay into the system without fear. For decades, the IRS's official stance has been that they are interested in tax compliance, not residency status. However, there have been recent developments. In April 2025, a new Memorandum of Understanding was signed between the Internal Revenue Service and ICE. That agreement initially allowed ICE to request the names and addresses from the IRS to assist them in investigations of non-tax criminal violations, primarily focusing on individuals with final orders of removal. On November the 21st, 2025, however, a federal judge issued a stay or a temporary freeze on this data sharing agreement, finding it likely unlawful. As early as 2026, the IRS is currently blocked from sharing this data with ICE while these legal challenges proceed. So what are the risks of not filing? The first risk is that intentionally failing to file can negatively impact future immigration applications. The other risk is that because you may already have an ITIN and because you may have been issued a 1099 miscellaneous for work that you have done during the prior year, the IRS is already aware of your presence in the system. A 1099 is provided not only to the taxpayer, but also directly to the IRS. So failing to file may draw more attention than filing correctly.
¿Qué piensan? Bueno, pues es importante que nos informemos en las leyes y cómo en realidad el gobierno actual está reaccionando, pero en sí la ley no, en años pasados nunca ha podido, bueno, pues no han pasado información de manera masiva, que yo creo que es el riesgo o la preocupación más alta en este momento. Obviamente, entre lo que son diferentes departamentos federales, si hay un crimen masivo o grande, a veces han podido obtener información. El riesgo, el miedo es de que el departamento empiece a proveer esta información en masa. Y vamos a hablar claro, yo creo que es un miedo legítimo, es un miedo que la comunidad está sintiendo y no lo quiero minimizar. Pero también es importante que pensemos de que si tú has hecho tus impuestos en los últimos 4, 5, 2 años, ellos ya tienen esta información. Entonces, como Yamila explicó, yo creo que ahí hay que poner este tema en la balanza y determinar si es mejor hacer los impuestos porque me va a ayudar con mi proceso migratorio o tomar otras decisiones. Y pues eso es algo que yo creo que lo que queremos hacer es de que las familias tomen estas decisiones por ellos mismos, siendo informados por todas las personas que les pueden ayudar a tomar una decisión específica para ellos, su abogado, la persona que le ha preparado sus impuestos, y también un llamado a la comunidad que se eduque en cuáles son los beneficios, cuáles son las leyes, pero es muy importante que busquen esta información de fuentes que sean viables, ¿verdad? Porque también hay mucho miedo y hay mucha información en redes que de pronto están utilizando pedazos de las leyes o pedazos del comportamiento para amplificarlo. Entonces, eso sería lo que yo agregaría a eso. Yamila. Ya, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julie. La realidad es que tenemos que considerar los factores buenos contra los factores malos. Como indicó Julie, la probabilidad que ya el gobierno tenga su información y sus datos es muy alta. Y trabajando en los Estados Unidos, los que usan el número ITIN, que vamos a hablar más, es el número de contribuyente para declarar impuestos, que no necesariamente significa que uno no tiene número de seguro social, pero sabemos que la comunidad inmigrante es una manera que utilizan para poder trabajar, aunque no da autorización de trabajo. Sabemos que pudieran ellos sí indicar que una persona que está bajo 1099 usando el número ITIN posiblemente no tenga estatus inmigratorio, pero no es algo fijo. Sabemos que esta administración inició ese proceso de compartir o querer compartir la información del Departamento de Impuestos con los funcionarios de inmigración y ICE, pero quiero que tomen en cuenta que ahora mismo el gobierno despidió muchísimos trabajadores del Departamento de Impuestos y igual en las operaciones de ICE están enfocados más en lo interior. Ya ven lo que está pasando. El proceso, si en realidad van a poder tomar las medidas para compartir esa información, es un poco más raro, ya que no es un proceso fácil para no solamente ubicar esa información, tener los trabajadores en los dos departamentos, luego compartir esa información con inmigración para iniciar esos operativos. Aunque vivimos en el mundo de tecnología, la realidad es que no se mueve tan rápido, no es como la televisión, que ahí sale todos los datos y ahí te van a poder ubicar. Por eso que es más a su ventaja que declaren que no. Y no sé si hay otros errores o mitos que se ven más comunes en la comunidad sobre los impuestos. Pues uno de los mitos es a veces en que si están casados por lo civil, que aún pueden declarar o deben declarar como separados para recibir un reembolso más grande o más alto, o si uno tiene un estatus inmigratorio y el otro no, declarar como soltero. Es uno de los mitos que sí deben de declarar cómo es que están registrados. Si están casados por lo civil, tienen que declarar casados. No significa que no pueden hacer sus impuestos por separados. Hay una categoría muy específica y pueden hablar con sus preparadores para que les explique eso. Igual el tema de head of household, es que algo vemos muy claro, que le dicen, no, si usted declara de esta manera, está bien que usted tenga pareja, está bien que esté casado, declare de esa manera. Por eso es muy importante siempre hablar con sus abogados de inmigración y también hablar con los preparadores, porque sí lo ha visto pasar ante jueces de inmigración
que el juez de inmigración, aunque el conocimiento de ellos sí es limitado en la área de las leyes de impuestos, es algo que ellos miran, porque eso significa que usted ha cometido fraude contra el gobierno. Entonces, uno de los mitos es que puedes declarar de cualquier manera que va a ser más ventajosa para usted y recibir ese reembolso más grande. No los recomiendo que lo hagan bajo la ley. Julie? Muchísimas gracias, Yamila, por decir eso, porque es algo que nosotros vemos cada año y entendemos que la comunidad a veces no tiene la información y está acostumbrada a respaldarse por, entre comillas, expertos, ¿verdad? El experto que me está preparando mis impuestos, pero creo que algo que voy a agregar a lo que dijo Yamila es de que cuando alguien te prepara los impuestos, está preparando tus impuestos con la información que tú le estás dando y tú firmas diciendo que esa información fue la correcta. Entonces, la responsabilidad sobre la información que está ahí cae bajo los hombros del contribuyente, no sea nosotros. Entonces, en el caso del ejemplo que dijo Yamila, ahí vendría, obviamente, si hay algo de fraude masivo que se puede reportar, pues es diferente, pero es muy importante de que, vuelvo a la misma palabra de siempre, que nos empoderemos nosotros como contribuyentes a tener la información, a hacer las preguntas a estos expertos y personas con las que estamos trabajando para en sí sentirnos satisfechos con el trabajo que están haciendo. Y les hago el llamado de que no siempre pagar menos impuestos es lo más beneficioso. Lo más beneficioso es pagar los impuestos de una manera correcta. Obviamente también hay deducciones y hay leyes que van al favor del contribuyente para ayudarnos, pero no tratar de sobrepasarnos de estas leyes para obtener una deuda menor de impuestos, sino algo correcto. Igual con no las deducciones, pero el refund, el reembolso que te dan, lo mismo, no tratar de obtener un reembolso más grande, sino de obtener el reembolso que en realidad te conviene a ti. Marianne? Ahorita De impuestos. No, ok, perfecto. ¿Y qué pasa si nunca has presentado antes? O sea, has hecho los impuestos. ¿Puedes comenzar ahora? Bueno, pues sí, o sea, nosotros que en el programa Vita podemos hacer los impuestos hasta 3 años de anticipación, entonces podemos hacer los impuestos de ahora, que es el 2024, 2023 y 2022. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen los impuestos tarde, si tú vas a deber dinero al gobierno, pues pueden haber multas y pueden haber dinero adicional que vas a tener que pagar por haberlo hecho tarde. En este punto, usualmente cuando vienen clientes a nosotros, les pedimos que por favor hablen con sus abogados porque también a veces no entendemos cuál es el proceso de inmigración que ellos están haciendo. En algunos casos, Yamila, yo creo que puede hablar más de eso si de pronto alguien se está responsabilizando y tiene un affidavit. Yo no soy abogada de inmigración, entonces no sabría qué decir en ese punto, pero si el abogado les recomienda y las personas han podido y van a hacer los impuestos, pues sí es recomendable hacerlo entre más pronto posible. Yamila? Sí, muy correcto lo que dice Julie. Tienes que hablar con su preparador y sus abogados, ver porque sí, a veces sí deben. He tenido clientes que para un proceso inmigratorio tienen que hacer impuestos que no habían declarado anteriormente y sí se frustran porque a veces tienen que pagarle al gobierno y vienen ciertas multas, interés que le cobra el gobierno. No siempre se requiere que se tenga que hacer así, pero en particular casos en que alguien está pidiendo un familiar para residencia es donde lo vemos, es muy común, que por diferentes razones, a veces dependiendo del preparador, como dijo Julie, es hacerlo de manera correcta, no necesariamente lo que uno piensa, pues se va a poder tomar ventaja a uno. Pero hemos visto cuando uno está pidiendo a alguien que tenemos que corregir esas declaraciones de impuestos anteriores, porque ahora dicen que técnicamente sí ganaron suficiente dinero para poder pedir este familiar, y cuando le digo en papel, pero en papel, que es su declaración de impuestos, usted no declaró esa cantidad. Ante inmigración, está bien que usted dice que ganó esa cantidad, si no lo declaró, no existe para ellos y se tiene que arreglar. Tienen que tomar eso siempre en cuenta porque aquellos que son residentes o ciudadanos nunca saben cuándo quisieran pedir un familiar y se basa en esa declaración de impuestos. Algo que sucedió, que sí fue parte de reforma de la administración de Biden, fue iniciar un proceso de parole
permiso humanitario, y la manera en que alguien podía respaldar a un familiar para poder entrar fue a través de sus declaraciones de impuestos. Y tuve muchísimos casos que las personas me decían, sí, yo declaré, yo gano cierta cantidad. Cuando revisamos su declaración de impuestos, no declaraban de manera correcta y no se podían beneficiar de ese programa para sus familiares. María, no sé si quieres agregar algo. Solo en la perspectiva en donde nosotros ayudamos a la comunidad, es solamente agregar y poner en énfasis lo que dice Yamila, en que no necesariamente mentir, pero intentar de beneficiarse un poquito más y ganar un poquito más de sus refunds. Reembolsos sí puede afectar algún caso inmigratorio o empezar el proceso. Hemos visto eso, entonces ¿cómo digo? ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y también agradezco a Yamila a Uplift. Eso, porque sí hemos visto esos casos. Sí. Y, o sea, una persona que nunca ha hecho los impuestos quiere hacerlo ahora. ¿Qué beneficios son esenciales para empezar? Bueno, esencial sería tomar el tiempo de analizar cuál es tu situación financiera, ¿verdad? Como estamos a punto de empezar la nueva temporada de impuestos, entonces tomar un tiempo para analizar cómo fue que ganaste dinero en el 2024, qué documentos tienes que tener listos. Si fuiste empleado, entonces tienes que tener tu W-2. Si ganaste en efectivo, tienes que hacer cuentas de cuánto fue que ganaste. Si fuiste empleador por cuenta propia, como un 1099, si fuiste un Uber driver, organizar todo eso y entenderlo, hacer una lista de cuál fue tu situación financiera y cuáles son los documentos, es esencial. ¿Por qué? Porque volvemos a decir de que nosotros nos tenemos que responsabilizar. Entonces, en vez de ir a un preparador de impuestos y decir, haz lo que tú creas, no. Tú tienes que llevar tus documentos, tú tienes que saber cuántos fueron los gastos que tuviste para tu negocio o tu trabajo y asimismo hacer los impuestos de esa manera. Yo creo que eso sería clave. También tener todos los documentos necesarios como tu I-10, si vas a declarar los impuestos con un I-10, el social de todos los miembros de tu familia, especialmente tus dependientes o bebés si acaban de nacer. Esos documentos serían clave. También identificación con foto, particularmente para nuestro servicio de VAIRA, nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que viene a hacer los impuestos es la persona que va a declarar. Entonces, si tienes una identificación del gobierno de Estados Unidos como una licencia, pero también nosotros aceptamos documentos como pasaporte de tu país de origen, hasta inclusive nosotros, no puedo hablar por el resto de las organizaciones, pero nosotros aceptamos el ID que hace la Coalición Latinoamericana. Entonces, eso también es importante, tener esa identificación siempre lista. Y yo creo, no sé, Mariana, y si tú me dirás, pero especialmente con el clima que estamos en este momento, yo no sé qué documentos adicionales sería bueno tener en cuenta si estamos por la calle. Primero, si ustedes tienen algún abogado, sería buena idea hablar con ellos de lo que recomiendan para usted y su caso en específico. En general, hemos visto que la comunidad está cargando sus tarjetas de residencia. Hemos visto que personas que también son ciudadanos, pero por alguna razón sienten que van a ser target, cargan sus pasaportes, pero en general sí hemos visto que tienen su papeleo en el carro, pero tienen el original en su casa. Siempre hagan copias por si algo pasa y tienes que entregar algo o te piden que entreguen algo y si usted lo hace, siempre tener la forma original en su casa y tener copia en su carro o en su persona. Y quiero hablar un poco sobre el I-10. ¿Qué es eso? ¿Qué es el I-10? ¿Y cuál es la diferencia entre I-10 y el número de seguro social?
El ITIN es número de contribuyente que uno puede solicitar del Departamento de Impuestos. Sí tiene que enviar su documentación original, sería su pasaporte, por ejemplo, de su país de origen para poder obtenerlo. Y es una manera en que usted puede declarar impuestos sin tener número de seguro social. El número de seguro social para aquellos que han nacido en los Estados Unidos, el ejemplo que le puedo dar es su DUI o su número de cédula o identificación, es lo similar a sus países de origen. Aquí cuando nace un bebé en los Estados Unidos, sus papás lo registran en el hospital y luego en el registro civil y obtienen su número de seguro social y son la manera en que estamos identificados con el gobierno, no solamente para declaraciones de impuestos, pero para nuestro crédito. Es la manera, es muy importante en los Estados Unidos, igual como en sus países, ese número. El número de contribuyentes solamente se puede utilizar en realidad para declarar impuestos. Nuestra comunidad, aclarando rumores, ¿verdad? Muchas veces piensa que con ese número se puede trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ese número técnicamente no le da autorización a usted trabajar en los Estados Unidos. Lo que es simplemente un número para una persona poder declarar. Y algunos dicen, pues, ¿por qué nos dan ese número? Igual, como explicamos, la ley requiere que cualquier persona que genere ingreso en los Estados Unidos declare impuestos y hay personas que a veces sí vienen en visas de turismo o en diferentes tipos de visas y necesitan declarar impuestos. Es la manera en que ellos lo pueden hacer, no solamente la comunidad indocumentada. Sí hay compañías, patrones que te dicen, con este número yo te autorizo a trabajar porque los ponen como contratistas independientes y de esa manera esa compañía piensa que es un respaldo porque no tienen que comprobar si usted tiene papeles para trabajar en los Estados Unidos o no. In 2025 and early 2026, several significant shifts in tax law occurred through the One Big Beautiful Bill Act. These changes created a more complex environment for families using ITINs, introducing expanded benefits and new restrictions based on Social Security number status. Deductions. For the first time, the tax code now links eligibility for certain basic deductions to immigration status. If you or your spouse only have an ITIN, you may be ineligible for several new tax breaks. No tax on tips or overtime. New deductions for overtime pay and tip income up to $25,000 generally require a valid Social Security number. ITIN filers are currently excluded from these benefits. Education credits. The American Opportunity Tax Credit and the Lifetime Learning Credit are now require the student and the filer to have a Social Security number. Previously, these could be claimed with just an ITIN. Senior deduction. A new $6,000 deduction for those aged 65 and older is only available to taxpayers with a valid Social Security number. So we could see that these new restrictions, as a result of the One Big Beautiful Bill Act, place really tight restrictions on individuals who have ITINs or are joint filers with an individual who has an ITIN and not a Social Security number. Credits. Credits are also affected by the One Big Beautiful Bill Act. The rules regarding Social Security numbers for parents have become significantly stricter due to the passage of the One Big Beautiful Bill Act. The requirement depends on which specific credit you are trying to claim. For the child tax credit and additional child tax credit, this has undergone a permanent change that are a double-edged sword and for mixed status families. The credit has increased to $2,200 per child and is now indexed for inflation. But if you file single or head of household, you must have a valid Social Security number that is authorized for work in the U.S. If you only have an individual tax identification number or ITIN, you can no longer claim the full $2,200 credit. If you file jointly, at least one spouse must have a valid Social Security number. If one spouse has a valid Social Security number and the other has an ITIN, you can still claim the credit. If both spouses have only ITINs, you are ineligible. The child,
The child in all cases must also have a valid Social Security number to qualify for the child tax credit. Earned income tax credit. The rules for the earned income tax credit have always been strict. Both the parent and the spouse, if filing jointly, and any qualifying child must have a valid Social Security number to claim this credit. If any person listed on the return uses an ITIN, the entire EITC is generally disqualified. Credits for other dependents. If you do not have a Social Security number, but you have a valid ITIN, you may still be able to claim this credit for other dependents. The credit is worth up to $500 per dependent. It is often used for children who have ITINs instead of Social Security numbers, or for older dependents, like college students or aging parents. Otra cosa que también agregaría yo es, a veces vemos personas que tienen su ITIN y creen que es un social, entonces usualmente el ITIN empieza con el número 9. Eso también es importante tenerlo en cuenta si se te olvida los nombres de los dos documentos. Como dijo Yamila, también los dos, inclusive el ITIN te ayuda para poder tener un historial crediticio en este país, para poder abrir a veces una cuenta bancaria, obtener préstamos, entonces también es útil en ese sentido poderlo tener. Hay otras maneras también de obtener el ITIN, aparte de lo que habló Yamila, por ejemplo, de pronto a veces cooperativas que abriendo una cuenta bancaria te ayudan a obtener tu ITIN. Nosotros estamos en el proceso de poderlo hacer, este año no será posible, pero dedos cruzados ya para el 2027 lo podríamos hacer, y al ser respaldados por el IRS, a diferencia de lo que dijo Yamila, no tendrían que enviar sus documentos originales porque tendríamos una autorización especial. Nosotros tendríamos que verificar que los documentos son legales y son de su país, pero así nos da un poquito más de comodidad a nuestra comunidad, de no sentir de que tienen que mandar sus documentos originales y tener el riesgo de que los pierdan, no los puedan tener consigo, especialmente en esta época. Entonces también hay otra posibilidad de encontrar, de poder hacer su ITIN por medio de estos oficiales, y hay una lista en la página web del IRS. Otra cosa que también es importante unir el ITIN con los impuestos es que si no has hecho tus impuestos en algún tiempo o ya se te venció tu ITIN, al volver a hacer los impuestos vuelve a obtener validez. Entonces eso también es importante de tenerlo en cuenta para las personas que de pronto quieren volver a hacer sus impuestos este año. Sí. Marianne, no sé si algo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasa si el trabajo, si alguien trabaja en efectivo, o sea, ganando en efectivo, aún alguien puede declarar? Ustedes dijeron que sí, pero explíqueme un poco ese proceso de declarar con efectivo. Bueno, yo lo hablaré desde el punto de hacer impuestos. Entonces, sí, en la manera que nosotros hacemos eso es cuando vienen las personas a hacer impuestos por medio de nuestro programa o Vita Latino, hay una parte donde va a haber una pequeña entrevista y va a haber un formulario donde las personas pueden poner toda esta información de cómo ganaron su dinero, dependientes, etcétera. Si una persona ganó en efectivo y va a declarar estos ingresos en efectivo, hay un área específica donde se puede poner el monto. Nosotros no vamos a decir eso es algo que el contribuyente nos tiene que verificar y cuánto fue lo que ganó. Hay que tener en cuenta de que hay estas personas que ganaron en efectivo y también lo uno con el 1099, que son contratistas, no han pagado el impuesto que es el Social Security y el Medicare. Tampoco han pagado lo que es impuestos estatal y federal. Entonces, cuando vienen a reportar esos ingresos, se les va a cobrar esos impuestos. Esto no quiere decir de que terminan pagando más o menos. Si, la diferencia es que una persona empleada con un W2 le han ido sacando poco a poco este dinero, y una persona que no lo ha hecho, se le va a cobrar ese dinero al fin del año. También hay que tener en cuenta que también depende de si tienen o no dependientes, entonces no puedo decir que se les va a quitar X cantidad de dinero, ¿no? Eso es algo que es importante reconocerlo. Otra cosa que también es importante, especialmente con el 1099, o inclusive con personas que ganan en efectivo, es de que tú te puedes organizar e ir pagando tus impuestos de una manera trimestral
trimestral para que al final del año ese golpe no sea tan grande y te puedas, no sea un impacto financiero tan grande para ti y para tu familia. Entonces eso es algo que si quieren obtener más información sobre eso, tenemos eso en nuestro boletín informativo y también lo pueden, cuando vengan a nuestros sitios de Vita Latino, pues podemos hablar un poquito más acerca de eso. Sí. Yamila, María, ¿quieren agregar algo? Lo que quiero agregar es un poco de este tema, es que tienen que ser organizados. En temas de inmigración, lo que vemos en nuestra comunidad es la gran diferencia cuando alguien, por ejemplo, en este momento donde vemos que muchas personas están siendo detenidos, es una familia que la persona estaba preparado, organizó sus documentos, se le hace mucho más fácil a un abogado poder defender ese caso y presentar ese caso ante un juez. En ese tema de alguien que trabaja y recibe su dinero en efectivo es ser organizado. Tienen que no solamente es tener documentación, ¿verdad? Porque a veces no es que te dan un talón de cheque, es que sí es en efectivo. Tienen que tener cuenta cada vez que le pagan y tener recibos. Cuando uno está trabajando con 1099 es muy importante poder comprobar que sí tuvo usted estos gastos. Y eso no tiene que ver necesariamente con inmigración, pero en totalidad, en los casos de inmigración siendo organizados, no solamente te ayuda con sus impuestos, pero tener su documentación listo cuando usted va a tener que tramitar un caso. Algo que muchos a veces no saben es que cuando uno obtiene su estatus legal, puede ser que esa persona tuvo TPS y trabajó todos estos años pagando el Social Security, el Seguro Social. Usted va a recibir crédito por todos esos años que usted pagó, pero no tenía residencia o ciudadanía. Y ya cuando usted se convierta en residente o luego ciudadano, usted va a recibir todos esos créditos y ya cuando usted llegue a la edad de retiro, pudiera usted obtener su cheque del gobierno por Seguro Social. He tenido clientes que ya tienen esa edad cuando obtienen su residencia y dicen, oh my gosh, el gobierno me va a enviar un cheque a mí, acabo de recibir mi residencia, pero es porque esa persona lo hizo de manera correcta y estaba declarando sus impuestos. Sí. Y quiero hablar de eso un poco porque, estábamos hablando de que presentar impuestos puede ser, una cosa positiva, una cosa buena. Entonces, háblame un poco de cómo presentar impuestos puede afectar un caso migratorio de forma negativa. A lo contrario. Le voy a empezar. A mí me gusta dar ejemplos. La razón es porque es más fácil para algunas personas pues visualizar, tener en su mente cómo esto puede. Tuvimos un cliente que tenía 7 hijos y él era quien generaba el dinero, el ingreso para la familia. Él declaraba impuestos, pero no los declaraba de manera correcta. Él recibía 1099, pero luego declaraba que ganaba menos. Y desafortunadamente cuando llegamos, y esto no fue durante la época de Trump, quiero que entiendan que esto es que la ley es como la ley es y no ha cambiado. Ante el juez de inmigración, lo primero que revisó el juez para pedir fianza fue las declaraciones de impuestos, porque estamos diciéndole al juez, él tiene que salir, señor juez, tiene 7 hijos que dependen de él económicamente. Y revisó los impuestos y la persona declaró que ganaba alrededor de 20,000, no te puedo decir exactamente, pero algo así. Y el juez dijo, no es posible. Usted no puede mantener un hogar de 9 personas, porque eran 7 hijos, él y su esposa, y ganar esta cantidad. Usted ha mentido al gobierno federal, aunque usted no tiene delitos, aunque veo que usted ha vivido aquí más de 20 años, usted no me está comprobando que usted es una persona honesta. No puedo verificar que usted ha sido honesto y debido a eso usted es un riesgo para la comunidad y negó fianza. Eso es un ejemplo cómo le puede afectar, en particular en estos momentos que están deteniendo muchas familias y que dependen de la economía de sus familiares. Igual como expliqué en la parte de la residencia. Aunque para obtener residencia, la persona que está aplicando no tiene que mostrar que ha declarado impuestos, sí sabemos que la carga pública, que ha sido así la ley honestamente
por décadas, hasta cuando llegaron por Ellis Island, por la Estatua de la Libertad. Ellos chequeaban para ver si la persona tenía ingreso o no tenía para emitirlos a los Estados Unidos. Eso viene hace muchos años que el gobierno quiere determinar si usted va a ser carga pública. Sí, bajo la administración del presidente Trump se ha puesto más difícil y ellos quieren comprobar a través de cómo su ingreso, sus estudios. Esa es la parte que pensamos que se va a poner un poco más difícil. La manera que usted puede respaldar y mostrar que no es carga pública va a ser a través de sus impuestos. Sí. Julie, Marianne. Desde el punto de vista ya financiero, también el mentir o el poder hacer los impuestos de una manera incorrecta también impacta tu habilidad de poder comprar una casa. Hay personas en que vemos de que quieren comprar, esa es su meta para este año, están listos, tienen suficiente dinero para el down payment, pero en la manera como han hecho sus impuestos en los años previos, no muestran la cantidad correcta de que han ganado. Entonces un banco va a decir, lo siento, pero no te puedo prestar para una casa de $200,000, $300,000 porque tus ingresos no van a poder respaldar ese préstamo. Entonces, desde el ámbito financiero también puede impactar de esa manera. También puede impactar en que el IRS va a confirmar estos documentos, ¿verdad? Va a confirmar lo que tú reportaste y si ellos tienen en su récord que recibiste un W-2 que no reportaste, un 1099 que no reportaste, te van a enviar una carta diciendo, hey, aquí hubo un error y vas a resultar debiendo ese dinero de regreso. Y ellos pueden chequear tus impuestos hasta con 5 años de anterioridad. Entonces también, como dijo Yamila, muy importante el ser organizado, es importante guardar todas estas pruebas, estos recibos, estos documentos legales máximo o hasta más, porque ellos van a poder revisar eso con anticipación. Marianne. Yo diría, solo para darle un poquito más información de nosotros, ayudamos a personas que están en centros de detención. Entonces, lo que yo voy a decir siempre va a estar un poquito acerca de lo que menciona Yamila y casi como apoyar los ejemplos de Yamila también. Hemos visto en los casos cuando nuestros abogados van a representar que si, por decir, el proceso de la corte y todo eso es bien largo, pero siempre van a haber impuestos. Entonces, si alguien está en los centros de detención, tener un caso en que los impuestos no están correctos, como dice Yamila, como mencionamos antes, sí puede afectar como el juez ve a la persona. Entonces, siempre voy a decir, como dice Yamila, eso puede afectar la habilidad de regresar a sus familias. No por ser dramática o nada, pero sino que es la verdad en lo que estamos viviendo, pero para siempre, no es algo que acaba de empezar con Trump, pero siempre tener, como dijo, no me acuerdo quién dijo, pero estar organizados en sus cosas. Y quiero... Un punto final que se me olvidó explicar igual es en los casos de personas que están detenidos, cuando estamos solicitando fianza, muchas veces el juez quiere ver que alguien tiene un patrocinador en el sentido que una persona que es ciudadano o residente, que tenga estatus legal y que pueda comprobar que económicamente puede respaldar a esta persona. Si yo dejo a esta persona libre bajo fianza, esta persona va a apoyarlos económicamente, asegurar que ellos van a regresar a la corte. So, parte de lo que está mirando para fianza el juez es que yo lo dejo libre, usted va a regresar, usted no va a huir. El patrocinador tiene que mostrar sus impuestos. Y no te puedo decir la cantidad de casos que la persona está detenido por mucho más tiempo porque la familia no puede encontrar un patrocinador que ha hecho sus impuestos o lo ha hecho de manera correcta y que puede ser ese respaldo. Y cuando no tenemos eso, honestamente, como dijo Marianne, es la realidad si la persona regresa a su familia o no. Quiero hablar un poco de protegernos. ¿Cómo puede uno protegerse de fraudes o de errores al hacer los impuestos?
La primera es ir a los sitios como Vita, ¿verdad? Son reconocidos. Si ellos de una manera o no los pueden ayudar, ellos van a asegurar que le van a dar recomendaciones confiables. Lo vemos en el tema de inmigración, con abogados de inmigración, o si deben de ir a notarios. Yo creo que fue Julie que dijo que a veces, pues, I think it was you, sobre si lo barato, ¿verdad? A veces sale caro. Sí. A veces uno piensa, pues, voy a un notario y no voy a un abogado porque va a ser más barato. Les voy a decir que hemos visto los precios de algunos notarios y a veces están más altos que los abogados, pero no saben a veces la ley de inmigración y la realidad no son abogados. Es lo mismo con preparadores. Hay personas que tienen, ¿verdad? Hay contables, ¿verdad? Si usted tiene 1099, a veces tiene su propio negocio. Son temas un poco más complicados, que puede ser que una persona que es un preparador en la tiendita atrás, y no estoy tratando de humillar el lugar de las personas, pero a veces la persona que simplemente sabe entrar a la página, llenar el formulario, no necesariamente tiene el conocimiento de la ley. Tienen que asegurar que la persona sí tiene ese conocimiento. Usted debe de poder hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, cuando le dije sobre Head of Household, usted le pregunta, ¿qué significa Head of Household? ¿Por qué lo debo de declarar o no? Y si esa persona no te puede contestar de una manera confiable, eso te está señalando que desafortunadamente no tiene el conocimiento correcto. A veces también nos vamos por las redes sociales, ¿verdad? La tía envió por WhatsApp que hay esta persona que por $50 te prepara todo y vas a recibir tal cantidad de reembolso. Si ya te están diciendo cuánto es que usted va a recibir, no es confiable porque no saben eso hasta que puedan saber su historial de ingresos. Lo que recomiendo es siempre ir a las fuentes seguras, como Vita, tenemos la Coalición Latinoamericana, muchas organizaciones que te pueden dar recomendaciones. Usted puede llamar y asegurar que sí, esa persona es alguien que usted puede confiar que preparen sus documentos. En el tema de inmigración le voy a dar un ejemplo. Esta semana recibí una llamada de un activista que tiene una persona que se encuentra fuera de los Estados Unidos, salió para su entrevista y fue negado, y ahora nos damos conocimiento que la persona que ha preparado su documentación es notario. Este caso era un caso sumamente complicado, que hasta abogados que están empezando en inmigración no tomarían este caso, porque es muy complicado la ley de inmigración. Hay dos áreas de ley en los Estados Unidos que es bien complicado: impuestos y inmigración. Esos no son los temas que usted debe ir a cualquier persona. Eso es porque la persona tiene que asegurar, por ejemplo, con los abogados, uno, que sí son abogados, pueden ir a las páginas de web. Una es AILA, que es la Asociación de Abogados, y confirmar que esa persona no solamente es abogado, pero sabe conocimiento de las leyes de inmigración. Muy buenos puntos, y para agregar, porque creo que tú los tocaste todos, voy a hablar un poquito más de cómo funciona nuestro programa VAIRA y qué nos hace a nosotros certificados para poder hacer impuestos. Entonces, el programa VAIRA es un programa del IRS directamente, que hace más de 50 años se dieron cuenta que la comunidad estaba dejando, como se dice en inglés, money on the table, ¿verdad? Estaban dejando el dinero y no estaban reclamando sus reembolsos por falta de información, por miedo de poder hacer sus impuestos. Entonces el IRS decidió de hacer esto un poquito más accesible a la comunidad. Entonces la V de VAIRA es de voluntarios. Esto es una red de voluntarios donde una organización, en este caso nosotros, nos certificamos para poder ser un centro VAIRA, y de ahí, junto con el IRS, nuestros voluntarios deben pasar un examen anualmente enfocado en las leyes específicas de impuestos para poder preparar los impuestos. También hay ciertos impuestos que son fuera de nuestro alcance por la certificación que recibimos. Entonces, como dijo Yamira, nosotros no vamos a tratar de cuadrarles los impuestos para su beneficio. Vamos a hacer los impuestos de manera correcta, de manera legal, y educarlos de por qué estamos haciendo esto de esta manera. En los últimos 4 años que hemos llevado haciendo VAIRA, vienen clientes que de pronto han hecho sus impuestos con otros preparadores y se preguntan, bueno, pues que a mí antes me devolvían $10,000 y nosotros no sabíamos cómo era posible, sabiendo que su
estatus financiero no había cambiado, sus dependientes no habían cambiado, entonces obviamente igual sin tener pruebas no puedo decirlo, pero sí se nos levantaban como nuestras banderitas rojas de decir aquí hay un potencial fraude y nuestro punto en ese momento es educar al cliente en el por qué. También hemos trabajado, y un shout out a David, arduamente en el último año haciendo en nuestra página web una autoconsulta, donde las personas pueden poner, basado en sus casos, toda la información para determinar qué documentos deben preparar, qué tipo de cosas deben tener en cuenta. Queremos volver a dar este poder al cliente para que, como tú dices, puedan hacer las preguntas correctas y tomar responsabilidad de con quién estar trabajando. María. Yo diría que también hablar con su comunidad, con sus vecinos, con la tía de la iglesia, lo que sea, sería otro recurso porque yo siento que en nuestra comunidad somos bien honestos cuando algo malo pasa, cuando algo bueno pasa, y hablamos de nuestras experiencias. Y aunque hable con alguien y se suena un poco raro, uno puede decir, a lo mejor no voy a esa persona, o a lo mejor sí voy a ir a esa persona si tiene una buena experiencia, por lo menos a tener una consulta. Entonces, yo siempre digo, hablar con la comunidad es un buen recurso, pero también como dijeron las dos, en que hablar también con organizaciones que usted tiene confianza, con quien usted tiene confianza, es buena idea también, así las organizaciones de Charlotte están bien conectadas. Entonces, nosotros hablamos con Bayrak, nosotros hablamos con Yamila, siempre alguien conoce a alguien. Entonces, si usted sabe, conozco a alguien en Carolina Migrant Network, voy a hablar con ellos a ver si ellos conocen a alguien en que me pueden conectar. Nuestras organizaciones en Charlotte el punto es conectar a la comunidad con lo que ustedes necesitan. Y esto no se trata de solo hacer los impuestos. Queremos que la gente sepa que usar esta información es para construir tu futuro en las finanzas. Entonces, ¿cómo puede uno planificar sus finanzas sin importar su estatus migratorio? Bueno, yo creo que, nice segue, aquí Marian me lo preparó. Yo creo que hay organizaciones como nosotros, aparte de Vita, la organización es Buenas Finanzas Carolinas, nos enfocamos en eso, es en educar y en ayudar a la comunidad a obtener esas metas financieras que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, la ayuda está ahí. Todo lo que hemos dicho, organizarte. Una de las primeras cosas que va a hacer Elena y nuestro equipo cuando llamen es preguntar cómo están tus finanzas. Y es importante de que tú tengas esta información y volver a tomar ese poder, ¿verdad? No entregárselo, entre comillas, otra vez a los expertos. Es posible tener crédito. Yo creo que a diferencia de nuestros países, en Latinoamérica funciona en manera inversa. Si tú estás en el sistema crediticio, quiere decir que le debes a alguien. Aquí no. Aquí tener crédito es importante porque es una manera de los bancos y las diferentes organizaciones financieras determinar si eres una persona fiable para darte un préstamo. Entonces, como mínimo, especialmente un llamado a las personas que están recién llegadas o a las personas que llevan aquí muchos años y les han tenido un poco de miedo al sistema financiero, es educarse y empezar poco a poco. Asimismo, como estamos diciendo de que nos debemos responsabilizar, es igual con las entidades financieras. Una entidad financiera está ahí para colaborarte. Si una entidad financiera no quiere contestar tus preguntas, te sientes obligado a dar información o documentos, algo dentro de ti no suena correcto, escucha esa voz porque ellos están ahí es para trabajar para ti. Siempre utilizamos la palabra cliente en un sistema financiero. Tú eres el cliente y como cliente tienes derecho de buscar otras opciones, como dicen en inglés, shop around. Si vas a intentar de obtener un préstamo bancario, pues tratar de hablar con 3 diferentes entidades financieras para determinar quién me da el mejor recurso, no necesariamente el más fácil, porque también a veces tenemos que trabajar en nuestro crédito. Entonces yo creo que es empoderarte, tomar ese primer paso, tomar la ayuda de los recursos que están aquí, como nosotros o como otras entidades que hay. Algo que quiero agregar es que si usted tiene propiedades en los Estados Unidos y llega un momento que usted tiene que salir voluntariamente o
ser deportado de los Estados Unidos, es muy importante que entiendan que esa propiedad todavía es su propiedad. La única cosa es que usted tiene que pagar impuestos, seguir pagando los impuestos, y si tienes hipoteca, seguir pagándolo. Pero algo que pueden hacer para respaldarse, asegurar en esos momentos, usted ya tiene todo listo para salir de los Estados Unidos, es tener un poder. Puede usted asignar a alguien que usted conoce, es alguien de confianza. Los poderes, quiero que entiendan, pueden estar escritos de una manera muy específica, que solamente tiene que ver con sus cuentas bancarias o sus bienes raíces, hasta sus hijos. Y pueden poner que solamente tomen efecto al momento que algo pase, que usted esté fuera de los Estados Unidos. Así de usted estar fuera, puede a través de ese poder, esa persona confiada, vender su hogar, si usted desea hacer eso, vender sus vehículos. Hay maneras en que usted se puede respaldar antes que algo pase, y cuando hablamos de organizar sus documentos, ese sería un documento, un poder que deben de tener listo y preparado. Sí, y quiero hablar un poco de esto. De un punto de vista legal, ¿cómo puede uno guardar sus bienes si tiene riesgo de deportación? Entonces, no solo la casa, pero también, o sea, una cuenta de banco acá. O sea, Yeah. No solamente en el sentido de inmigración o deportación, yo pienso que culturalmente hablar de muerte es tan raro para nosotros. Cuando yo hablaba con mis papás, ellos me decían, no quiero hablar de ese tema. Haciendo un testamento, por ejemplo, muy importante, y muchos dicen, pero los testamentos son para las personas ricas. No. Si usted tiene un vehículo, si usted tiene $20 en su cuenta bancaria, eso es dinero que se pierde si usted no tiene ciertos testamentos o poderes, ciertas cosas escritas. Se complica muchísimo para sus familiares, sale más caro porque tienen que contratar abogados para ir a corte, hacer ciertos hechos ante un juez para que ellos tengan acceso a eso. Eso sería lo primero, hacer un testamento, que sí es algo que nuestra comunidad debe de tomar en cuenta. Pues claramente no queremos que nada le pase a usted, pero si llega un momento, como expliqué, que están fuera de los Estados Unidos, los poderes es lo más seguro. Igual en sus cuentas bancarias. Hasta esta semana tuve un caso que ahora mismo tengo a alguien detenido que nadie tiene acceso a su cuenta bancaria. Nunca nombró a otra persona como beneficiario de esa cuenta y tenía la cuenta solo. Si tiene dinero, pero estamos trancados, no podemos tener acceso. Empezando simplemente con eso, ir al banco, asegurar que tiene usted a alguien nombrado como beneficiario. Igual hay muchas maneras en que toma efecto a cierta manera, si usted fallece, si usted no está dentro de los Estados Unidos. La parte que quiero empezar a expresarme muy claro es tener a una persona de confianza. Usted no quiere ir a cualquier persona que haga un poder, ese poder sea un poder que tome efecto en ese momento, porque esa persona puede usar ese poder a vender su propiedad en ese momento. Se te puede complicar la vida sin saber, y por eso usando recursos, como hablamos, conectando con la comunidad, es muy importante, porque hay organizaciones que hacen talleres de poderes, que hay voluntarios, abogados que son voluntarios, que aseguran que están haciendo de la manera correcta. Julie, Marianne. Bueno, yo creo que Yamila ahí tocó todos los puntos. Lo que yo agregaría también es un poquito de que yo creo que es el tiempo, y es un llamado a la comunidad en general, de que sé que la tecnología también es un poquito fuerte a veces para nosotros, pero tratar de empezar a utilizar lo básico, poder tener acceso a nuestra cuenta bancaria de manera virtual, ¿verdad? Poder tener la aplicación en tu teléfono, saber cómo poder tener acceso a ella por medio del computador, porque eso es útil, sea porque estás ya en tu país de origen o porque necesitas darle acceso a otra persona también. Claramente una persona que sea de confianza, por eso también puede ayudar muchísimo. Lo vimos mucho durante la pandemia, y pues estos son momentos en que no sabemos, esperemos que no, pero puede volver a ser útil de tener acceso no solamente a nuestros propios recursos, pero a los recursos en general. Entonces también ese llamado de que nos eduquemos un poquito más y no le tengamos tanto miedo a la parte tecnológica. Marianne.
Sí, nosotros siempre recomendamos a la comunidad que tengan sus poderes listos. Organizaciones como la Federación Hispana siempre hacen talleres y si ellos no lo hacen, saben de alguien que lo hacen. Entonces, usar esos recursos gratis o de bajo costos es también buena idea tener eso listo. Poner énfasis otra vez, tener a alguien de confianza porque estas son cosas personales. Entonces, sería buena idea saber con esta persona, yo sé que puedo confiar mi vida con ellos, porque es información sensitiva también. Y no sé si es buena idea mencionar esto o Yamila, si usted tiene otra opinión. Nosotros también tenemos personas que preguntan de sus niños, pero siempre recomendamos que vayan a un abogado familiar en combinación con un abogado de inmigración. Entonces, solo quería agregar eso. Sí. Hablando de esto, se me ocurrió una pregunta que yo no la sé contestar, yo creo que Yamila, en el punto de vista de cuando decimos alguien de confianza, ¿cuál sería el estatus legal que sea mejor? No sea, si es un vecino, un familiar mío, pero no es residente, ¿es buena idea o es preferible una persona que ya tenga un estatus migratorio más fijo en el país? Es preferible que la persona tenga un estatus inmigratorio, pero cuando hablamos de confianza, existe la posibilidad de que las personas usted no tenga esa confianza, en particular con sus hijos, con sus temas financieros. Es mejor tener esa confianza que esa persona tenga un estatus legal, porque son, por ejemplo, los temas de los niños. A veces las personas quieren reunirse con sus hijos, quieren que usted los entregue a sus países de origen. Si no es una persona necesariamente de confianza, a veces sí hay casos que la persona luego pelea custodia de ese niño porque se quiere que ese niño, por diferentes razones, permanezca en los Estados Unidos. Y por eso es mejor tener esa persona de confianza que tengan ese estatus inmigratorio. Sí. Y queremos dejar de saber que hay ayuda, que no están solos. Entonces, ¿qué tipo de ayuda o recursos ofrecen ustedes tres? Yo soy siempre bien honesta, soy abogada de inmigración privada. Lo que eso significa es que sí tomo casos gratuitos, pero limitados. La mayoría de los casos que tomamos gratis vienen de organizaciones como Carolina Migrant Network, como la Coalición. Vienen de referencias de organizaciones sin fin de lucros que nos conectan con esos casos. Yo hago todos los temas inmigratorios, aquellos que están en procesos de deportación o expulsión, casos familiares, de ciudadanía. Sí estoy en la junta de la Coalición Latinoamericana, siempre voy a hablar sobre los recursos que ellos tienen. Mencionó Julie de la identificación. Es muy importante si usted no tiene identificación o a veces, como habló Marianne, a veces no quiere uno cargar su documentación original debido de que se le pierde. Es tan difícil, en particular aquellos que no tienen consulados en los Estados Unidos y pueden ellos ya obtener un pasaporte nuevo, una cédula nueva. La identificación que da la coalición es reconocida por la policía hasta local aquí, que si te para la policía sí lo reconocen como identificación, y organizaciones como Vita lo aceptan. Esa es una de las cosas que ofrece la coalición, y pues dejo que ella explique más los servicios de ella. Bueno, por parte del ámbito financiero, nosotros somos Buenas Finanzas Carolinas. Uno de nuestros programas estrellas es Vita Latino, que es la preparación de impuestos gratis para la comunidad latina. Pero aparte de esto, nuestro enfoque es la educación y la capacitación financiera. Queremos ayudar a la comunidad a cumplir esas metas financieras a corto, mediano y largo plazo, sin importar su estatus migratorio. Nosotros ayudamos, también tenemos préstamos bancarios
para emergencias. Aquí nos estamos enfocando mucho en el tema de los impuestos, pero pues sabemos de que las emergencias existen, o sea, nuestro trabajo puede variar, nuestras horas varían, entonces hay a veces emergencias financieras si no tenemos acceso a un préstamo, a una cuenta bancaria, a una institución bancaria, y nosotros queremos de que la comunidad no utilice servicios predatorios. Entonces, para eso estamos aquí. También, aparte de nuestros recursos, en nuestra página web tenemos talleres ya grabados con enfoque como lo es el crédito, la preparación de impuestos si eres trabajador independiente y muchísimo más. Así que nuestra página web es uno de esos recursos. Y como lo dijo María, nosotros también nos conectamos, por eso estamos aquí todos hoy, para hacer esa red de comunitaria mucho más grande y fuerte. Nosotros en Carolina Migrant Network ofrecemos, somos una organización de fines sin lucro, sin fin de lucro, perdón, y ofrecemos representación para personas que están en centros de detención o están en el proceso de intentar de salir de ahí. Nosotros siempre hacemos un cuestionario a ver si podemos ayudar a esta persona en específico, pero agregar a eso, trabajamos con bastante organizaciones latinas en Charlotte y afuera de organizaciones latinas, asiáticas, de todas las comunidades, a ver cómo podemos conectarnos en la ciudad para ayudar a la comunidad, porque al fin de todo, por eso estamos todos aquí, a ayudar a lo que lo necesita. Sí. Bueno, recuerde, la información es poder. Con conocimiento y apoyo, nuestra comunidad puede avanzar con confianza. Muchas gracias a ustedes, las panelistas, por estar aquí, y gracias a ti por sintonizar.